Buenos días, soy el doctor Francisco José Avelar Garnica, profesor de Radiología e Imagen en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema que me han encomendado es platicarles sobre uno de los métodos más antiguos de la radiología, como es la radiografía de tórax en póstero anterior. Radiografía que se toma sin duda alguna muchísimas veces en todos los hospitales día a día con diferentes técnicas, pero que continúa vigente en los hallazgos que nos puede proporcionar. Esta radiografía es el método de primera elección y lo sigue siendo desde hace décadas hasta el momento actual para el estudio inicial de cualquier patología torácica, pleuropulmonar, cardíaca o de estructuras que se pueden detectar alteradas. Es bueno conocer los patrones radiológicos para realizar una interpretación adecuada y esto que nos lleve a un diagnóstico presuncional de buena manera. Muy rápidamente les recuerdo el concepto que tiene que ver con tele de tórax, que la distancia entre el paciente y el emisor de rayos X tenga por lo menos una distancia de 1.80 metros hasta 2 metros y que se recomienda tener dispositivos de protección y seguridad radiológica como este mandil plomado para cubrir aquellas áreas que pudieran ser susceptibles. Algo en donde la evolución ha sido muy generosa es ir disminuyendo la dosis de radiación. En la actualidad, con las tecnologías híbridas o digitales, el promedio de dosis anda en 2 centésimas de milisievert, recordándoles a ustedes que la dosis para la población general anual es de 5 milisieverts. Por lo tanto, tendrían que tomarse cientos de radiografías, para poder llegar a la dosis tope de un año en cualquier paciente. ¿Cómo se recomienda revisar la radiografía de tórax? Como todas las cosas que se hacen en la vida, en forma concéntrica, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Culturalmente así fuimos formados. Nuestra lectura siempre es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Hay culturas donde esto se invierte, pero si tratan ustedes de conservar siempre esta situación, van a ver que es mucho más fácil hacerlo. Y les quiero recordar con este esquema que la visión que tenemos es concéntrica. Les quiero recordar que cuando ustedes salen de su casa, ven el panorama completo, si hay sol, si hay iluminación, ven pasar los vehículos o las personas y tienen que ir haciendo un esquema de concentración para poder identificar las placas o el color de un vehículo o identificar a una persona que les interese. Lo mismo tenemos que hacer para cuando uno revisa los métodos de imagen para hacer y llegar hasta el punto más pequeñito que uno quisiera analizar. Las resoluciones espaciales, como se describen, la capacidad de identificar un elemento, actualmente van en la radiografía de tórax hasta 4 milímetros, promedio 3 a 4, pero ya en las tecnologías como tomografía computada puede ser incluso submilimétrica. Cuando tenemos las radiografías al frente, tenemos que verificar que tengan los datos demográficos del paciente, si la radiografía abarca desde el cuello hasta el diafragma, si tiene el paciente en el exterior o en el interior sondas, cánulas, accesos vasculares, electrodos, elementos de soporte de vida. Y luego hacer nuestro esquema de revisión de los tejidos blandos, los huesos, que afortunadamente la gran mayoría son simétricos, con excepción de la columna. Todo lo demás son simétricos, 2 clavículas, 2 omóplatos, las costillas derechas e izquierdas. Valorar con mucho cuidado la región subdiafragmática, dado que ahora con las técnicas híbridas y digitales puede uno ver el espacio retrocardíaco y subdiafragmático. Valorar las pleuras, los pulmones, los ilios, el mediastino, el corazón y los grandes vasos. Que el inicio es identificar los datos demográficos del paciente y la fecha para saber que vamos a revisar a quien tenemos que hacerlo y también ver
si está registrada la dosis de radiación como obedecen las normas oficiales mexicanas actuales. Quiero detallarles, por favor, y pongan toda su atención, cómo las estructuras se pueden identificar con mucha claridad. La radiografía de tórax tiene la ventaja de que contiene un medio de contraste natural, que es el aire en los pulmones, el cual ingresa desde la tráquea. Pero también aquí tenemos la densidad del aire en la tráquea, en los pulmones. La densidad grisácea, que corresponde con la grasa que separa los músculos de la espalda, de los músculos intercostales o de los tejidos blandos que rodean al tórax y parte del abdomen, como se abarcan aquí, o también de la porción proximal de las extremidades superiores. Esta densidad grisácea es la de los tejidos blandos. También tienen ustedes la densidad de líquido o de tejido sólido, como es el corazón, la aorta, el hígado, etcétera, y la densidad del calcio, como son la columna vertebral, las costillas, los húmeros, las escápulas y las clavículas. Por lo tanto, estos contrastes de densidad facilitan en mucho el que uno pueda hacer una adecuada interpretación. Tengan ustedes presente que desde el cuello debemos de ver idealmente la tráquea para ver que esté libre para el ingreso de aire, la bifurcación de la tráquea, que es la carina con los bronquio derecho, bronquio izquierdo, y posteriormente podemos ir identificando si hay alguna alteración en los tejidos blandos. Solamente hay un interfase con la grasa que puede separarlos, por lo demás es una sola densidad. Vean ustedes aquí una interfase que separa la grasa de los tejidos blandos. A continuación de eso vamos a tratar de identificar las pleuras. Las pleuras normalmente no las vemos, dado que están adheridas al pulmón, la pleura visceral y la pleura parietal, haciendo dos cavidades independientes que rodean la totalidad del pulmón. Cuando logramos ver las cisuras, que son lo que divide a los pulmones en lóbulos, en ese caso es porque incide perpendicularmente el haz, no representa habitualmente un signo de patología. Y luego vemos los pulmones. Sobre la densidad de aire de los pulmones, únicamente ustedes van a identificar estructuras vasculares que son de dos tipos, arteriales y venosas. Miren, aquí tenemos el hilio derecho, que es el que habitualmente tomamos como ejemplo. Esto corresponde a la rama derecha de la arteria pulmonar, que está adherido al segmento intermediario del bronquio derecho. Este hilio en el adulto no debe de exceder en promedio de 15 milímetros. No los voy a distraer mucho con medidas, con precisiones que están descritas en todas las anatomías, pero sí para acortar tiempo e ir describiendo los hallazgos que tenemos que valorar. Vean ustedes cómo del calibre del hilio se van distribuyendo de una manera armónica las arterias como las ramas de un árbol. Y la arteria del lóbulo superior es la estructura más medial que forma la parte superior del hilio. Las venas corresponden a la estructura lateral de la porción superior, hablando de estas estructuras del lóbulo superior, y en el lóbulo inferior son estas estructuras que tienden a tener un trayecto horizontal, dado que la aurícula izquierda va a tener una localización en el centro del corazón. Entonces las venas van a ir buscando la relación de la aurícula izquierda en los dos sentidos, y las arterias se distribuyen de una manera más vertical, que las pueden ver a través del corazón o incluso a través del diafragma, como aquí se los estoy señalando. No olvidemos que los senos costodiafragmáticos deben de verse de una manera muy clara, y que los senos costodiafragmáticos tienen las siguientes características. Son muy profundos en la parte posterior, y que por lo tanto cuando hay acúmulo de líquido anormal, primero se ocupan en estos segmentos posteriores, para lo cual la proyección lateral es muy útil, o también el ultrasonido. Se los quiero dejar ahí en la mente, el ultrasonido siempre para valorar derrames pleurales. Le seguirían luego en profundidad los senos costodiafragmáticos laterales, el seno costodiafragmático derecho, el seno costodiafragmático izquierdo, cardiofrénico derecho, cardiofrénico izquierdo. Y posteriormente vemos también lo que corresponde con el seno costovertebral anterior
que corresponde en esta estructura de aquí. Entonces, de esta manera tenemos muy claro, la proyección lateral nos permite identificar conjuntamente con la proyección postero-anterior lo siguiente. Vean ustedes que el mediastino está fundamentalmente formado por el corazón y por los grandes vasos, la vena cava y la aorta. El perfil derecho corresponde con la aurícula derecha, que habitualmente ocupa dos espacios intercostales, y ustedes ven este perfil vertical que corresponde a la vena cava superior. En los pacientes longilíneos frecuentemente van a encontrar ustedes que la vena cava inferior, el ingreso de ella a la aurícula derecha. El perfil izquierdo está configurado por el callado de la aorta, por el tracto de salida de la arteria pulmonar y por el perfil del ventrículo izquierdo. A diferencia o complementariamente con esto, ustedes van a tener que en la proyección lateral van a tener el perfil del ventrículo derecho completo, que es la cavidad más anterior que se recarga en el esternón. De él sale la rama de la arteria pulmonar, el tracto de salida de la arteria pulmonar, que se dirige hacia el centro para dividirse en la rama derecha y en la rama izquierda, y que la parte posterior corresponde con la aurícula izquierda, que es la cavidad más posterior del corazón, y con el ventrículo izquierdo, que es la más inferior. De esta manera, con las proyecciones postero-anterior y lateral, ustedes tienen una evaluación completa en cuanto a las profundidades del tórax y a los perfiles completos del corazón, con lo cual se vino a sustituir la serie cardíaca. Cuando ustedes no logren detectar alteraciones en la primera revisión de lo que estén buscando como elemento patológico, por favor revisen estas 4 regiones. Las zonas retroclaviculares, porque hay mucho hueso ahí que puede esconder alteraciones de la pleura o del pulmón. Las regiones de los ilios, dado que además de arterias y venas hay ganglios y nervios que pueden alterar a esta configuración. La zona retrocardíaca, porque puede esconder patología del pulmón izquierdo sobre todo, y las zonas abdominales altas o subdiafragmáticas, en donde se pueden esconder alguna estructura. Este punto es vital e insisto con esto desde hace muchos años que me dedico, que son las 5 Ds para la interpretación. Primero, la D de detectar. Si no detectamos una alteración, estamos imposibilitados de describir la patología, por lo tanto de diagnosticarla, de discutir los diagnósticos diferenciales o de definir el manejo de acuerdo a las guías de práctica clínica. Entonces, cuando ustedes conserven este orden, primero detectar, autodescribir la lesión que están viendo, traten de encontrar las palabras para decir es redonda, es cuadrada, es elíptica, tiene calcificaciones, tiene grasa, ¿qué tiene esa lesión que estoy viendo? Esto me va a llevar a pensar en posibilidades primarias de diagnóstico, con cuáles la puedo diferenciar para definir con las guías de práctica clínica el manejo correcto del paciente. Ya decíamos que lo primero que uno tiene que revisar cuando tiene una radiografía de tórax es ver la técnica, que esté completo desde el cuello hasta el diafragma, etc. Y cuando tiene elementos de soporte, como en este caso vemos que hay un catéter que lo ven ustedes que pasa por la línea media, que continúa hasta el estómago. Por lo tanto, esta es una sonda nasogástrica que puede ser tema de complicación. Y si hago mi análisis rápidamente, ¿qué me llama la atención? Que la tráquea ya no la veo tan detallada, tan nítida como la vimos en las radiografías normales, por la presencia de aire extraluminal y por la presencia de aire en los tejidos blandos, lo cual se llama enfisema subcutáneo. Por lo tanto, este paciente tuvo una perforacioncita en algún sitio de la faringe o del esófago que propició la fuga del aire y aire que se depositó en el mediastino y en los tejidos blandos. Entonces, el orden que se vaya teniendo para la interpretación es fundamental. ¿Qué me llama la atención en este caso? Que el paciente tiene una sonda de pleurostomía, que durante la colocación de la sonda pudo haber sido muy traumática para la evacuación de un neumotórax o para la evacuación de un derrame pleural.
y que quizá uno de los orificios de la sonda quedó alojado en los tejidos blandos para que me explique la importante cantidad de aire en los tejidos blandos solamente de este lado, quedando indemne el lado contralateral. Por lo tanto, hay que revisar esta sonda si está bien colocada o debe de ser sustituida. La presencia de calcificaciones en los tejidos blandos, como este caso es muy elocuente, obedece a patologías reumáticas como la dermatomiositis. Fíjense cómo se forman placas o conglomerados de calcio que siguen el trayecto de los músculos o el trayecto de los tejidos subcutáneos, con evoluciones diferentes, y este simple hecho nos hace pensar en enfermedades reumáticas más que en patología intratorácica. En el orden, cuando uno revisa una radiografía, si es varón o es mujer a quien estoy identificando, es fácilmente detectar, por ejemplo, que del lado izquierdo se pueden ver en ambas radiografías la glándula mamaria, pero la derecha, la glándula mamaria derecha no está. Por lo tanto, las alteraciones que estamos identificando, como son estas lesiones nodulares redondeadas, múltiples, bilaterales, que están distribuidas de una manera anárquica, o bien, en este caso, un hilio aumentado de tamaño con patrón permeativo, por eso se ven como una serie de rayos de sol que son los linfáticos obstruidos aquí, lo mismo en la porción superior del hilio izquierdo, el aumento del tamaño de la silueta del corazón, más pensando en un derrame pericárdico y derrame pleural, estaríamos pensando en que las pacientes fueron mastectomizadas por cáncer de mama y que estamos ante la presencia de lesiones metastásicas hematógenas, las que son redonditas, o linfáticas, las que son lineales. En mi secuencia de análisis también hacia las estructuras óseas, debo de revisar, por ejemplo, en este paciente recién nacido que tiene una fractura de la clavícula derecha. Esto obedece seguramente a un parto distóxico y que está evolucionando con un síndrome de distrés respiratorio del recién nacido con insuficiencia respiratoria progresiva. Y en este debe de llamarle la atención que no se ven las dos clavículas, y estos pacientes así se ven como con hombros caídos por una disostosis cleidocraneal que se acompaña de otras alteraciones que no tiene sentido ahorita ponernos a detallar. Frecuentemente en los hospitales recibimos pacientes con sospechas de neoplasias. En estas neoplasias, cuando hace uno la investigación del tórax, en este caso un tórax tomado en anteroposterior, con amplificación del corazón y del mediastino, en expiración, vemos que el diafragma no está entre el noveno y 10º espacio intercostal, sino entre el 7º y 8º. Y si hace uno el análisis cuidadoso de las estructuras óseas, fíjense ustedes cómo se identifican imágenes redondeadas, radiolúcidas, en diferentes localizaciones como se las estoy señalando, y cuando sea necesario, aprovechando los recursos de donde interpretan, hacen ustedes un acercamiento o una amplificación y van a ver con muchísimo más detalle estas lesiones osteolíticas, que son lesiones destructivas por metástasis de un carcinoma, habitualmente adenoscarcinomas de diferentes tipos o localizaciones. O cuando tenemos aumento de la densidad, hablaremos de lesiones osteoblásticas, también de tipo metastásico, tanto en las costillas, como las pueden ver en diferentes localizaciones, o en la columna vertebral y en otros huesos más, como pasa con el cáncer de próstata. Situaciones de rutina en la interpretación que tenemos en los tórax y que rápidamente nos llevan a saber por dónde podemos enfocarnos al manejo del paciente. Detectar fracturas de las costillas, estas prácticamente carecen de significado, pero lo que es importante evaluar es si las fracturas de las costillas se acompañan de derrames pleurales que pueden hacer sospechar hemotórax o la formación de neumotórax por perforación de la pleura y del pulmón, que se acompañan de estas patologías. Ya les decía yo hace un instante que cuando veo opacidades en un paciente que está en decúbito, el ultrasonido es un elemento de investigación muy bueno, muy útil,
puesto que define la cantidad de líquido y si este líquido tiene en su interior elementos ecogénicos como pudiera ser la sangre o material purulento o elementos de organización que me hacen ver la evolución o la formación de tabiques para dar seguimiento. Los derrames pleurales los van a ver con esta famosa curva de Damousson por la presión negativa que tiene. El derrame pleural tratará siempre de ser circunferencial, puesto que la presión negativa abarca la totalidad del hemitórax. Sin embargo, por gravedad, si el paciente está en bipedestación, ocupa la parte inferior, pero tratando de configurar siempre estos elementos curvados. Es muy importante cuantificar los derrames para saber si son tema de una posible insuficiencia respiratoria o de luxación del mediastino. ¿Cuál es el elemento más relevante que tengo que considerar? El aspecto expansivo, que el derrame pleural está empujando al mediastino, desciende al diafragma, que no lo vemos por un signo de silueta, tiene la misma densidad de líquido del derrame que la densidad del músculo, por lo tanto no lo logramos verlo, pero sí vemos que los espacios intercostales se encuentran amplificados comparativamente con esta estructura. Hay algunos esquemas de derrames pleurales un tanto infrecuentes que se llaman tumores evanescentes, que son acúmulos de líquido dentro de la cisura. Sobre todo se ven en pacientes con insuficiencias cardíacas de repetición o pacientes nefrópatas. Por alguna condición el líquido se queda encarceladito temporalmente, es un líquido libre que se va a quitar con el tratamiento al mejorar las condiciones generales, van a desaparecer, por eso se llaman tumores evanescentes. Los derrames pleurales grandes, vean ustedes que ultrasonido define con mucha claridad la formación de tabiques. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes puncionan una cavidad pequeña, van a decir, caray, ¿qué me está pasando que no logro evacuar? Estos tabiques son barreras para la evacuación adecuada de ese derrame pleural. Cuando tenemos derrames como este, con esta magnitud, que está luxando importantemente al mediastino, no se les olvide que las venas cavas son paredes muy delgaditas y que esta luxación va a generar que se colapse la circulación, no va a llegar sangre al corazón y el paciente puede sucumbir por insuficiencia circulatoria. Estos derrames son una urgencia. No busquen al cirujano, ustedes mismos toquen un espacio intercostal y sobre el borde superior de una costilla pónganle un trocar grueso, descomprímanlo y luego busquen a quien le vaya a poner la sonda de pleurostomía. Quise intencionalmente mostrar un hemitórax opaco, totalmente como el que vieron del derrame pleural. Lo voy a regresar un momentito nada más para que vean ustedes que esta opacidad completa está empujando al mediastino, a diferencia de esta opacidad completa del hemitórax izquierda, pero que está retrayendo al mediastino. Nos pasa todos los años la confusión de una atelectasia completa del pulmón, una atelectasia completa, porque retrajo totalmente el mediastino y no falta quien piense que esto es un derrame pleural. Todos los años me sucede, como este ejemplo que pongo a la vista de ustedes. Paciente que, si se fijan, tiene aquí una sonda de pleurostomía, otra sonda de pleurostomía, tratando de drenar lo que no existe. Ahí no hay derrame, hay una atelectasia porque la cánula orotraqueal del paciente la pasaron hasta el bronquio intermediario del lóbulo derecho. Por eso está atelectasiado el lóbulo superior derecho y la totalidad del pulmón izquierdo. No cabe duda que estos errores, cuando uno se le olvidan los elementos fundamentales, se pueden cometer. Todos los días vemos en los intentos de accesos vasculares, sobre todo subclavios, las formaciones de neumotórax. Son habilidades y las habilidades tienen otras características. Nadie quiere intencionalmente provocar un neumotórax, pero está la relación entre buscar la vena subclavia en cualquiera de los lados y darle un pinchacito a la pleura o al pulmón para la formación de un neumotórax. Nos sucede de verdad prácticamente todos los días. Cuantificar los neumotórax. Si el neumotórax tiene más de un 30%, hay que rápidamente buscar la manera de evacuarlo con una sonda. ¿Cómo se cuantifica eso?
bajando la línea medio clavicular. Si el neumotórax, aquí ven ustedes el pulmón colapsado, si este neumotórax está en esta línea medio clavicular, rápidamente busquen la manera de colocarlo. Si el pulmón está más periférico, pueden esperar y pasarle terapia de oxígeno puro, y con esto frecuentemente se revierten estos casos de neumotórax. Pasando a otras de las patologías que ven todos los días, buscando neumonías, esto correspondería a lo que llamamos patrón acinar o alveolar. ¿Qué lo caracteriza? Son lesiones nodulares, coalescentes, con broncograma y alveolograma. Traten ustedes de enfocar, por favor, su vista. La parte superior es muy clara, que son como una serie de bolitas que se están juntando unas con otras para dar una densidad mayor. Pero aquí abajo también ustedes pueden identificar una densidad más tenue que permite ver un broncograma. Ven estos tubitos negros en esta localización que corresponden al broncograma. Esto categoriza que hay una lesión parenquimatosa pulmonar y se puede definir como en vidrio despulido o francamente de consolidación. Igual esta del lado en el lóbulo inferior izquierdo ven una opacidad mejor definida, pero con aspecto nodular, coalescente, con broncograma y la periferia muy mal definida porque los lobulillos secundarios van pasando de unos a otros y no hay un límite preciso. Lo mismo pasa, son ejemplos de neumonía. En el lóbulo inferior derecho, una opacidad mal definida, coalescente, nodular, con broncograma. En el lóbulo superior, una neumonía de tipo lobar, pueden definir muy bien el broncograma. En este caso expansiva porque la cisura menor la está empujando, como ustedes la pueden identificar. Cuidado, por ejemplo, con esta opacidad. Si en el tórax posterior anterior ustedes ven esta opacidad en el lóbulo inferior derecho y piensan en neumonía, no lo es, porque fíjense ustedes que a través de la opacidad se puede ver perfectamente una vena de drenaje del lóbulo inferior y varias arterias de calibre pequeño, delgado, alrededor. Cuando la lesión es intraparenquimatosa, se pierden totalmente las estructuras vasculares. Es uno de los signos para definir si la lesión es intrapulmonar o extrapulmonar. ¿Dónde está esta opacidad? Aquí atrás en la pleura, vean ustedes. Este derrame pleural, al proyectarse en la proyección posterior-anterior, nos está generando esta opacidad. Aquí el antibiótico no cabría, habría que ver si esto es un exudado o un trasudado. Les quiero recordar las 4 áreas de revisión cuando no me llama la atención algo en mi primera revisión. Si rápidamente vemos esta radiografía, parecería que no hubiera nada significativo. Sí, un corazón aumentado de tamaño, de acuerdo, el paciente por la edad o por alguna cardiopatía lo tiene. Pero ahora fijen por favor su vista en esta zona alta, tratando de valorar las zonas apicales. Si ven la clavícula derecha, se ve muy nítida, no así la clavícula y la primer costilla del lado izquierdo. Aquí hay una densidad. ¿Qué tengo que hacer? Un método de mejor resolución como es la tomografía, que me está comprobando que aquí dentro tenía una zona de consolidación parenquimatosa pulmonar, que en este caso fue una aspergilosis. En mi revisión de rutina también ver con mucho cuidado en un hemitórax opaco si falta algún elemento óseo como este y si puedo seguir el trayecto del bronquio derecho. Mi bronquio izquierdo aquí está completo y el pulmón izquierdo, pero el bronquio derecho termina abruptamente en esta localización. Por lo tanto, aquí hay que pensar que el paciente le quitaron el pulmón, neumonectomizado por alguna patología importante que haya tenido en ese lado. Aquí lo tiene. Otro tipo de lesiones que tenemos que identificar con frecuencia son estas lesiones también de aspecto acinar, opacidades nodulares mal definidas, pero con un centro muy denso. En estos pacientes probablemente la evolución pueda sugerirnos que está llevando hacia la formación de un absceso. Una radiografía en una secuencia semanal nos permite identificar si esta opacidad que estábamos viendo se fue desapareciendo y va quedando la cavidad con una pared relativamente gruesa y con la presencia de líquido en el interior.
Esto sería entonces la evolución de un cuadro de neumonía que, al haberse obstruido el bronquio de drenaje, hace que las bacterias con los elementos que tienen de endo y exotoxinas licúen parte del pulmón y se forme el absceso que hay que buscarla. Habitualmente evacúan solitos estos abscesos. En ocasiones muy contadas hay que hacer algún procedimiento para drenarlos. Igual, un paciente con una gran lesión en el lóbulo superior derecho, muy heterogénea si se fijan, hay una serie de un broncograma muy abigarrado, muy grueso, y parecería haber una pared aquí, como si fuera una cavidad, que es lo que le está constituyendo. Si buscamos un elemento de mayor definición, pues efectivamente vemos que hay una cavidad que en su contenido tiene un balón fungoide por Aspergillus y componente neumónico, que es lo que estaba dando también esa opacidad de aspecto nodular en este paciente. Las patologías que hacen que los espacios aéreos pulmonares se incrementen, como son el enfisema, las bronquiectasias o algunos los quistes, etcétera, se pueden ubicar muy fácil cuando uno tiene presente una radiografía normal, y vean ustedes aquí como las estructuras vasculares se ven muy abiertas, muy independientes, como si estuvieran separadas con mucha definición unas de otras. En estos pacientes también la tomografía computada es un elemento de diagnóstico que permite ver la cantidad de bulas de destrucción del parénquima pulmonar tan importante que existe, pero ya con la sospecha derivada de la radiografía de tórax. Patología que vemos ahora con menos frecuencia. ¿Qué es lo que logramos identificar en esta radiografía? Una gran cantidad de pequeñas lesiones nodulares chiquitas, que están distribuidas de manera uniforme en los dos hemitórax, una gran cantidad, que es una tuberculosis miliar. Afortunadamente, las campañas de vacunación han hecho que las personas que reciben vacuna difícilmente evolucionan a tuberculosis miliar o a tuberculosis meningia. Esas dos formas las vemos cada vez con mayor rareza. Se ven en pacientes con HIV, que es una patología de las últimas décadas. Las lesiones nodulares pulmonares habrá que tratar de categorizarlas. Si vemos una lesión redondeada que mida menos de 3 centímetros, estaremos en condiciones de hablar de un nódulo pulmonar. Si mide más de 3 centímetros, estaremos hablando de una lesión tumoral. A esta lesión hay que identificar si sus bordes son nítidos o si tiene un aspecto como radiado alrededor, si tiene densidades de grasa, como en este caso, se ve una densidad negruzca en el interior, eso nos hablaría de un amartoma, o si tiene densidades de calcio, como sería un granuloma calcificado por tuberculosis, histoplasmosis o alguna otra entidad. Entonces es muy importante ya desde aquí hacerlo. Se pueden caracterizar mejor por tomografía computada y es parte de la rutina, pero tampoco es el tema porque cada uno de estos nos llevaría el tiempo que tenemos destinado para la revisión rápida de tórax. Nuevamente, el hemitórax derecho parece no haber problema. Del hemitórax izquierdo pudiera uno pasar rápidamente y decir no me llama la atención nada, pero nuevamente busquen en el lóbulo superior y hay algo ahí que llama la atención, que en una tomografía nos demuestra un nódulo pulmonar que tiene características lobuladas, mal definidas, con permeación linfática, que son estas rayitas que se ven, y que no hay densidad de calcio ni de grasa. Estas son las características entonces de los nódulos malignos, con esto como lo acabamos de ver. Si esto crece al paso del tiempo o de años, no hay un cáncer que se desarrolle en días, todos llevan habitualmente la duplicación celular, con los tumores que son muy agresivos, 29 días de duplicación los más agresivos, a 400 días de duplicación celular los que son de evolución más lenta. Pero que el mismo aspecto nos hace señalar que son lesiones de tamaño grande que destruyen todo lo que está aquí en el interior de estas estructuras y que tienen un patrón permeativo linfático, y esto hace que los pacientes acusen lesiones metastásicas en cerebro, en suprarrenales
o en huesos o en muchas otras localizaciones. La tomografía juega un papel fundamental en la etapificación de las lesiones malignas, una vez que se hace el diagnóstico por broncoscopía o por punción directa, por cualquiera de las formas que ustedes tengan como esquema hospitalario para elaborarlas, porque además de ver la lesión tumoral, pues ven que ya tiene distribuciones de metástasis hematógenas o linfáticas, como pueden ser en estos casos. No todo aquello que se ve redondeado es lesión tumoral. Si ustedes se fijan en esta radiografía, si bien esto nos llama rápida la atención como una lesión de aspecto tumoral por su tamaño, también en el pulmón derecho nos llama la atención esta estructura tubular que tiene un aspecto vascular al igual que esta arteria, y que por lo tanto estos pacientes que se recomienda hacer una arteriografía, ahora se hacen por tomografía computada, angiotomografía o angioresonancia, y verían exactamente lo mismo que en esta angiografía hecha con catéter, en donde se ve una fístula arteriovenosa grande, que tanto una pequeña en el lado derecho y una muy grande del lado izquierdo, pero que pudo haber confundido. Efectivamente, este paciente nos lo mandaron para que puncionáramos ese tumor, no era tumor, lo revisamos con cuidado. Las lesiones de mediastino se caracterizan por el ensanchamiento de esta estructura, como ustedes lo pueden ver aquí. Se ve la tráquea, pero se ve ensanchado el mediastino, y en la terapéutica que dieron a este paciente con un linfoma, se ve que al término del primer ciclo de quimioterapia, la reducción muy importante de las lesiones. Entonces, el diagnóstico y el seguimiento con las dosis mínimas de radiación. No olvidar que también las estructuras como el esófago pueden alterar el mediastino. Aquí lo pueden ver ustedes muy bien, pacientes con acalasia o con una obstrucción del esófago distal. Esto corresponde al esófago, tiene incluso un nivel líquido en su interior por la presencia, el acúmulo de saliva o de alimentos que podrían estar alojados en el mismo. Otra estructura, la aorta. Ven ustedes con toda claridad la aorta ascendente, la aorta transversa, la aorta descendente y la forma de entrar al abdomen. Este aneurisma enorme de la aorta podría generar pensamiento de que estuvieran en la presencia de una lesión tumoral cuando que coincide con otras patologías. A través del corazón vean ustedes que se ve una imagen redondeada, simétrica, que corresponde a la porción posterior del corazón. Este es el fondo gástrico herniado. Esto corresponde a una hernia yatal. Se desplazó el estómago y tiene esta morfología en la radiografía postero anterior, y en una lateral ya hay quien les da un poquito de bario para que se vea el estómago herniado en el interior ahí del tórax. Muy elocuente también esta radiografía postero anterior y lateral de un paciente pediátrico, donde se ve que el colon pasa por el diafragma y se acomoda en la porción anterior del mediastino. Todo esto es el colon de este pacientito. Tiene una hernia, si es anterior es de Morgagni, si fuera posterior sería de Bogdalek. Pacientes con patología cardíaca, como pueden ubicar, una paciente que se le colocó una válvula mitral con un neumotórax muy importante posquirúrgico que ya está en tratamiento, con una cánula de traqueostomía, etcétera, pero que altera francamente los perfiles del corazón. Recordarles que comentamos que el perfil derecho estaba configurado por la aurícula derecha, que solamente debería de ocupar 2 espacios intercostales. En este caso ocupa 1, 2, 3 espacios. Está grande la aurícula derecha. Que la vena cava aquí prácticamente no se ve. Esto es el callado de la ácigos. Del lado izquierdo tiene una aorta pequeña, una pulmonar dilatada. Aparece un cuarto arco aquí que corresponde con la aurícula izquierda, la orejuela de la aurícula izquierda y el perfil del ventrículo izquierdo. Traten de fijar su vista, por favor, en el centro del corazón y van a ver que hay un doble contorno aquí, una densidad más blanca. Esto es la aurícula izquierda, que está aumentada de tamaño, seguramente por una estenosis de la válvula mitral. Entonces, cuando tenemos 4 arcos en el perfil izquierdo con dilatación de la orejuela, piensen siempre que el paciente tiene una lesión de la aurícula izquierda. Lo frecuente es que sea estenosis, pero también puede concurrir con insuficiencia valvular.
Cuando la estenosis es severa, el paciente puede llegar a esto, al edema agudo pulmonar. Esta forma de edema alveolar bilateral simétrico solamente lo van a ver entre un 5 y 10% de las ocasiones. Es más frecuente que vean edemas segmentarios derivados de las líneas septales B, C o líneas patrón generalizado de Kerley. La presencia de líneas septales obedecen las líneas B, que son las líneas bajas, cuando la presión dentro de la aurícula izquierda sobrepasa los 15 milímetros de mercurio. Las líneas C, el patrón C, cuando es reticular generalizado, aparece cuando anda entre cerca de los 20 milímetros de mercurio, y por arriba de los 20 el patrón alveolar generalizado. Las líneas A, que aparecen en la parte alta, aparecen alrededor de entre los 15 y 17 milímetros de mercurio. Paciente, como ustedes pueden identificar, también con una cardiomegalia muy relevante. ¿Qué es lo que está más grande? Está grande la aurícula derecha, el ventrículo derecho, vean el tamaño también tan grande que tiene, la aurícula izquierda que está empujando al bronquio izquierdo y el perfil inferior que es el ventrículo izquierdo. Entonces aquí tenemos una lesión panvalvular con una cardiomegalia global y con un edema por hipertensión venosa. Todo esto se puede definir siempre tratando de detallar con mucho cuidado las estructuras que estamos valorando en una radiografía de tórax. Cuando vemos corazones muy grandes, corazón bovis, como lo describían en los libros, corazón de buey, cuando se conservan los perfiles y se pueden identificar, pensar más en panvalvulitis o miocarditis. Y cuando los perfiles son lisos, como en este caso, pensar en derrame pericárdico. ¿Cómo lo podría confirmar? Con un ultrasonido. Le ponen el transductor, se ve la pared del pericardio y el líquido que puede haber en su interior, y de esa manera queda claro que establecemos el diagnóstico. En la imagen superior vemos lo que corresponde con un aneurisma del ventrículo izquierdo secundario a un infarto del miocardio. Y por último les quiero mostrar la presencia de aire cuando se encuentra en el mediastino, que se llama neumomediastino. Vean cómo está separada la pleura de la pared del pericardio, pero si está contenida en el pericardio este aire, hablamos de neumopericardio. Entonces, neumopericardio, que es un espacio cerrado, se cierra en la emergencia de los grandes vasos, y el neumomediastino, que es libre y que incluso puede liberarse hacia el cuello. De esta manera, nuestra interpretación debe de concretarse en decir, estoy en presencia de un tórax normal o anormal. No urge hacer el diagnóstico en la primera revisión, tenemos muchos más elementos, primero al paciente, la revisión clínica, los exámenes de laboratorio, etc. Basar el diagnóstico en un signo aislado a veces es muy claro, como el neumotórax o el derrame pleural o un tumor o un nódulo pulmonar solitario, pero a veces hay más cosas de lo que se ve. Para poderse hacer un poco experto, pues hay que interpretar radiografías, usar habitaciones como ahorita, con un poquito de penumbra, y revisar sistematizadamente en distancias variables. No olvidar que si el paciente tiene estudios previos, ver la evolución. Finalmente, responder la pregunta clínica. Eso nos compete a los que nos dedicamos a la radiología. ¿Qué busca el médico? Y tratar de ser muy claros en la respuesta. Enfatizar en qué soportamos los diagnósticos para decir sí o no. Ser claros, concisos, concluyentes en las opciones diagnósticas, no andar por las ramitas. Sí, nos equivocamos todos los días, pero también todos los días son más los aciertos que los errores que cometemos. Y sobre todo, no olvidar recomendarle al médico las opciones de manejo apegadas a las guías de práctica clínica. Espero con esto haber dado un panorama un poco completo de una revisión básica de la que se ven en las guardias, en los elementos de primer contacto todos los días, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.